gustaría empezar por preguntarte cómo es que tú visualizas los procesos de investigación en la creación. Es decir, para ti, ¿cuál es la importancia de que el proceso creativo esté acompañado de un proceso de investigación? Como que básicamente por dos cosas. Una, por el rigor o la seriedad con la que se encara ese proyecto, ¿no? El proceso de investigación es el que le va a dar claridad al discurso final, desde mi punto de vista. No comparto la idea de que en mi caso, un coreógrafo pueda trabajar aislado, encerrado en un salón de danza, estando él solo con el universo y tratando de encontrar adentro de él como esta visión romántica o la que me enseñaron a mí en la escuela, que casi que nos prohibían ver cualquier cosa. O sea, la escuela era, bueno, tú tienes que encontrar tu propia voz y para eso tienes que estar encerrado en el salón creando o esperando esta inspiración que te va a dar la respuesta contigo, con tu alma y con el universo, ¿no? Como una cosa así. Entonces, para mí eso es anacrónico, o sea, no tiene que ver con mi época, a mí no me resuena. Yo si me encierro en un salón me voy a poner a pensar o sea, es imposible que pueda generar algo nuevo estando yo sola frente a un espejo. Así a priori lo digo, ¿no? Me parece que es muy importante el proceso de investigación porque en ese proceso se van clarificando los objetivos. O sea, uno puede tener una idea o algo que le interesa, pero en la medida que empieza a investigar, que empieza a empaparse de lo que le interesa, puede llegar con mucha más claridad y de manera mucho más contundente a un resultado que sea del gusto o no del gusto de mío, de quien sea, sí va a tener un peso, sí va a tener un peso de rigor o de claridad gracias a este proceso de investigación. Otra cosa que me parece importante del proceso de investigación es que la investigación en el arte es muy distinta a la investigación en la ciencia. La investigación viene de la ciencia. Entonces, las maneras que tiene el arte o el artista de investigar pueden ser muy, muy productivas también para otros campos, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Por eso me interesa mucho el cruce de disciplinas, porque de pronto la manera de investigar o lo que alguien de otra disciplina dice que es investigar, a mí me aporta, y quizás lo que yo hago y le nombro investigación es totalmente distinto, pero le puedo mostrar a esa persona otra manera de pensar la manera de hacer, de pensar el hacer. Y creo que para ahí vamos, ¿no? Como el cruce de disciplinas, cómo haces tú esto, cómo hago yo y de qué manera o cuál va a ser la mejor manera para este proyecto en especial, ¿no? Tampoco casarse con una manera de investigar o una manera de hacer, sino que cada proyecto va a tener va a requerir su propia manera de hacer. Quería referirme porque me parece que también hay como una idea equivocada incluso del artista romántico, porque si tú revisas a Goethe, es un tipo que estaba en los salones discutiendo con científicos, es decir, también hay una falsa construcción sobre eso. Totalmente, ese es un buen punto, y yo lo recuerdo en un seminario justamente con Spamberg, que él hablaba de esta idea del romántico y traía el ejemplo de Schubert. Y Schubert debe haber sido el tipo que más trabajó y descartó y escribía. Es una falsa idea que ha quedado como en el imaginario de que el artista tiene que... pero sobre todo en la danza, porque creo que en otras disciplinas sí está más... como más aceptado el hecho de que, no sé, el pintor pinta, borra y sobre eso va construyendo. Y en la danza, o copia, ¿no? El pintor aprende copiando primero, va a los museos. El pintor clásico, ¿no? Estamos hablando. El músico clásico compone a la manera de, o sea, ejercicio barroco, o sea, se aprende de los maestros o de las obras. Y en mi experiencia, en la escuela de coreografía, no nos dejaban ver obras, no nos dejaban, cuanto menos vieras mejor, porque entonces así se mantenía puro, como esta idea de yo soy, no me estoy fusilando nada, porque eso era como mala palabra.
que sí que lo es, pero bueno, esta idea de que uno está solo en el universo estaba como muy metida en mi generación, en la escuela de coreografía, y ahí sí yo soy una militante en contra. O sea, la información, cuanta más información tengas, porque además también sucede eso, que uno cree que una idea es muy suya, pero casi todo ya está hecho, entonces suceden esos, no sé, como grandes, sí, cosas muy, muy, muy desatinadas, como alguien que cree que está haciendo algo nuevo y resulta que ya hay toda una serie de artistas que han trabajado lo mismo y mejor. Entonces creo que justamente por eso te puedes parar en los hombros de otros para ver un poco más, más lejos. Ahora, ¿cómo es? Tú vienes de este tipo de formación muy típica de la danza. ¿Cómo das tú ese tránsito a problematizar los protocolos de creación, a instalarte en un ámbito de investigación? Yo creo que en mi caso, yo tengo o sea, pasé mucho tiempo estudiando música. Yo me iba a dedicar a la música. Y la danza era una especie de hobby que me servía como para relajarme, pero mi carrera era la música. Entonces tengo una formación básica que es más bien musical, y la música es casi las ciencias duras de las artes, ¿no? Es como la más rigurosa, que si vas a hablar de una partitura tienes que citar no sé, el año que se compuso, cuál versión, o si estás escuchando una grabación, bueno, qué pianista y qué cadencia está siendo compuesta, porque hay un rigor muy, 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 muy fuerte. Entonces, con esa preparación, entrar a la escuela de coreografía fue como decir, bueno, este mismo rigor yo ya lo tenía dentro. Entonces, de pronto cuando te ponen a componer, tienes que hacer 2 ejercicios por año, que está muy padre, o sea, 2 ejercicios que se presentan en teatros muy lindos y con técnicos y todo, es una infraestructura hermosa que tiene el CNA. Pero claro, era una cosa, no sé, de pronto era trabajar figuras literarias, pero era todo en el aire, entonces yo necesitaba como agarrarme de cosas más sólidas. Y hasta que tuvimos a la maestra Pilar Urreta, que ella da el enfoque coreográfico desde la música, ahí fue como que todo, para mí, desde mi punto de vista, todo tomó sentido. Y dije, ok, entonces si yo puedo trabajar desde este lugar, y ahí empieza como el primer cruce de disciplinas, ¿no? O sea, trabajar la danza, pero desde un enfoque musical. Nunca me interesó trabajar la cuestión dramática o teatral. O sea, me interesaba, al salir de la escuela, como que mi enfoque era puramente formal, pensando en la dramaturgia más bien desde la tensión y distensión, y no nunca con personajes, con conflictos de personajes o cosas así. Como que eso siempre me generó mucho rechazo. Pero bueno, esa es mi visión. ¿Y cómo se enriquece tu experiencia o qué le pasa a tu experiencia como coreógrafa a partir del trabajo que haces con el colectivo? Bueno, es que la escuela, si bien te da muchas herramientas, yo salí con una sensación como de mucha, casi como de cárcel, ¿no? Como que estos cuerpos no pueden bailar, estos otros tampoco, esto se puede, esto no se puede. Y así como dejé el piano, así como no pude tampoco estar mucho tiempo, no sé, estudié letras y no podía estar todo el tiempo dentro de un salón con profesores, como que yo siempre he estado buscando herramientas que me dieran libertad. Libertad a la hora de componer, libertad a la hora de pensar, libertad a la hora de hacer. Y el colectivo fue un gran espacio de libertad. Eso fue. Entonces, en el momento que empezamos a recibir información de muchos lados, información que la escuela no llegaba, y ver cómo trabaja otra gente sin estar pensando en estas maneras, que el objetivo hay que tener una compañía, que hay que ser no sé qué, que el camino es tal y tal. O sea, en el momento que yo acepté que no quería tener una compañía, fue como decir, ok, ya no me estoy peleando con todos, que van todos en el mismo sentido, sino que me invento mi manera de hacer, o sea, no tengo por qué seguir. Y el colectivo fue eso, fue el espacio que nos, creo que a todos, que nos dio como mucho confort y mucha libertad. A ver,
digamos, me parece interesante este contraste que haces en la perspectiva de una compañía y la perspectiva de un colectivo. Digamos, en términos de conocimiento, en términos, ¿qué pasa con la vida interna de un colectivo? Y ahí sí me gustaría que habláramos un poco del colectivo AM. ¿Qué pasa en términos de dinámicas, de discusión, de debates al interior de...? Bueno, es que el colectivo... bueno, primero que nada, esta idea de renunciar intuitivamente a la compañía, después se vio afirmada por textos y por corrientes de coreógrafos que hoy en día militan en contra de la compañía, en el entendido de que la compañía es, de alguna manera, hablando de modos de producción, sería como la analogía a la maquila, ¿no? De alguna manera. Entonces, realmente, si pensamos en compañías, los productos que salen, las obras que salen de una compañía, en general tienen un sello, ¿no? Tienen una particularidad que las hace reconocibles como, bueno, esto es la obra de fulanito, ¿no? Así como un coche, ¿no? O sea, bueno, un Ford puede cambiar de color, puede ser más pequeño, más grande, pero uno ve que es un Ford, ¿no? Entonces eso mismo pasa con Cunningham, o pasa con Bresso, o pasa con no sé, cualquier gran coreógrafo que haya triunfado en este modelo de compañía. ¿Qué pasa? Al hablar de Ford, o sea, estamos hablando de una lógica en serie prácticamente, ¿no? O sea, puede ser un producto de altísima calidad, pero pasa eso. Este año, a mí me hacía mucho ruido que de pronto con los mismos movimientos y las mismas secuencias, esta coreografía habla de amor, esta habla de la guerra, esta habla de no sé qué, pero en realidad cambiamos las luces del vestuario, pero los movimientos son los mismos, las lógicas de composición son las mismas, entonces estamos como insertos en una lógica de mercado que es como, de pronto yo siento que es como, bueno, tienes la Coca-Cola, pero también tienes Coca Diet, Coca de vainilla, Coca ahora va a salir una con stevia, no sé, como toda la gama de productos que te puede ofrecer este modelo de producción. Y otra cosa que me enojaba mucho era esto de que el crédito se lo lleva siempre el coreógrafo, en general se lo lleva el coreógrafo. No estoy hablando de la calidad de los productos que son buenos, o sea, no voy a criticar a Cunningham en ese sentido, pero creo que es el modelo más claro de producción en serie y de bailarines muy poco. Alguien que no sabe danza no puede nombrar un solo bailarín de Cunningham. Sin embargo, a Cunningham todo el mundo lo puede nombrar. Entonces, por un lado, esa idea de, bueno, si peleo contra este modelo de producción, entonces mis productos van a ser distintos. Y estoy por fuera totalmente de esta cuestión jerárquica y de que el bailarín es mi empleado. No, hay estas cosas que se dan, y aquí que se dan mucho, ¿no? Como el bailarín siempre está reclamando que él es el que le monta al coreógrafo, ¿no? O sea, tú le preguntas a cualquier bailarín de cualquier compañía aquí en México y te van a decir, yo le hice esa secuencia a fulanito. Luego se van de la compañía y quieren tener su propia compañía y no lo logran, pero está como esa... A mí me hacía mucho ruido esa relación tan extraña entre el bailarín y el coreógrafo, cuando el coreógrafo se lleva todo el crédito, el bailarín dice que él es el que le hace el trabajo, y era como algo que... Entonces en el colectivo encontramos eso, un espacio primero de contención, es decir, bueno, ninguno quiere tener una compañía, perfecto, ¿cómo se trabaja sin una compañía? Y ahí empezaron, el colectivo surge en el premio, ¿te acordás? En el premio en el año 2009, que fue un taller que dieron Alma y Estel, que venían recién de Viena, del Impulse Dance, y como devolución a la comunidad, la coordinación las había apoyado para ir, entonces como devolución tenían que dar un taller. Y ellas llegaron con un montón de información, y ahí fue como, bueno, entusiasmo, hay otras maneras de hacer, hay que cuestionar, estaba como esta idea de cuestionar de una manera muy proactiva, ¿no? No era como ir a tirar palos, era, bueno, ¿qué está pasando? ¿Quiénes son los referentes? ¿Por qué está pasando esto en la danza en México? Eso, cubrimos todo ese premio y a partir de ahí fue más, de verdad que no hubo un plan, o sea, fue más la necesidad de seguir juntándonos y de pronto, no sé, casi que todo el 2010 la temática de discusión fue esta cuestión
de la apropiación, entonces leímos mucho en torno a los derechos de autor, del copyright, de la autoría, entonces estuvimos discutiendo mucho todo este tema de la muerte del autor y esto que el otro. Y de a poco fuimos encontrando cada quien la manera de trabajar. Siempre seguimos trabajando de manera individual, pero en el colectivo estaba como este espacio de, estoy haciendo tal cosa. Bueno, mira, fulanito no sé, en Tailandia está haciendo una investigación de tal cosa, como de compartir mucha información y de problematizar. Es más bien para mí como un grupo de estudio o de amigos que de pronto, vemos una película y de ahí sacamos elementos. No hay eso sí quiero dejarlo en claro, nunca hubo un plan de hacer un colectivo y nunca hubo una estrategia. Creo que justamente nos definimos por lo opuesto, que las cosas se van dando de manera muy intuitiva. Has mencionado dos cosas que me parecen muy importantes y quisiera enlazarlas con la pieza del premio. Me parece que justo este modelo de compañía reproduce un esquema capitalista, atendiendo a Bourdieu. Bourdieu dice que los campos disciplinares reproducen los discursos de poder, los discursos hegemónicos. En el caso de la sociedad capitalista se reproducen todos los esquemas de dominación, verticalidad, valoración, anulación, ¿no? En ese sentido, digamos, ¿qué apuntabas con la pieza del premio? Porque me parece que ahí tocas de alguna manera esto. Totalmente. Con la pieza del premio, lo que, a ver, en este espíritu del colectivo, que es un poco que es nuestro espíritu, ¿no? De confrontar, de generar reflexión, de ser de perturbar un poco, de hacer ruido, de inquietar. En el comienzo nos llamábamos Inquietando. En este mismo espíritu, lo que hice fue simplemente decir, bueno, poner un espejo. Miren, esto es lo que está premiando el premio, desde mi punto de vista. O sea, no está premiando un coreógrafo, no está premiando, no es un jurado en especial, o sea, no importa quién sea el jurado, no importa quién sea el coreógrafo, hay una fórmula que está por encima y que es reflejo de un aparato de poder que está muy por arriba del coreógrafo o del jurado de turno. Por eso no me meto a hablar ni del jurado ni de los coreógrafos. O sea, a los coreógrafos les doy su crédito, pero me centro en las obras, en el entendido de que en la obra condensa el sistema que la produce. O sea, yo sí no soy yo, o sea, lo dice Benjamin, lo dice Rancière, el producto tiene en sí mismo las relaciones de poder que lo conforman. Entonces eso ahora estoy escribiendo un texto sobre eso porque salió un artículo hablando sobre mi obra del premio y que dice que el sistema no es lo mismo que la obra. Bueno, yo digo que sí, y no lo digo yo. O sea, lo dicen grandes pensadores y los que estoy trabajando son Benjamin en el texto del autor como productor y Rancière con políticas de la estética. O sea, es imposible que un producto estético esté por un lado y que el sistema esté por otro lado. Claro, entonces, no somos seres sociales inmersos en un contexto. Pero ¿no? el artículo dice claramente, no es lo mismo la obra que el sistema. Y no lo digo yo, lo dice... lo dicen grandes pensadores, obviamente sí. O sea, lo que yo quería poner sobre la mesa era estos elementos estéticos que los desgloso. Y yo había hecho un texto mucho más explicativo, pero luego dije, no va a dar el tiempo de leer todo esto. Una mirada fina del trabajo entiende que cuando yo hablo de unísono estoy hablando de horas de ensayo, ¿no? O sea, no es lo primero que se ve, o sea, es lo que está atrás, ¿no? Cuando estoy hablando de unísono estoy hablando de horas de ensayo, estoy hablando de un sistema jerarquizado, de un ojo externo que está... Y de un sistema disciplinar, además. Y de un sistema disciplinar, claramente, iba a ir a eso, sí. Y de un sistema disciplinar. Cuando estoy hablando de cuerpos entrenados, estoy hablando justamente de un sistema disciplinar, estoy hablando de un aparato de escuelas que respalda el premio, o sea, el premio no le va a dar... El jurado no le va a dar un premio a un bailarín que no está entrenado en una escuela, porque es como ir en contra de... A lo que voy es que no importa el coreógrafo ni
el jurado de turno, hay un aparato que está por encima nuestro y que en la estética se refleja de esta manera, con frases, de ochos, con polifonía, o sea, con todos los elementos que son los mismos que de la danza clásica, o sea, que no han, o sea, se ponen al día, se ayornan un poco en cuanto a se actualizan. Se actualizan, pero el dispositivo es el mismo. El dispositivo es el mismo. O sea, el premio, y además, con el caso del grupo que ganó, es más claro aún. O sea, se presenta como compañía, está el nombre de la compañía y está obra número tanto de la compañía, ¿no? Es como el Ford número o sea, volviendo a esta analogía con la producción en serie, ¿no? Ahora toca de este tema, pero es el grupo tal y tal presenta en una manera muy hollywoodense y sin emitir ningún juicio de valor en cuanto al trabajo, pero sí a que la lógica ganadora es la lógica de la maquila. Eso es lo que yo quise. A ver, a mí me parece que además hay, no sé tú qué pienses, pero creo que una exitosa política pública en términos de una infraestructura impresionante, teatros, museos, con fondos como no se tienen en ningún lugar de Latinoamérica, en lugar de potenciar la investigación, lo que potenció fue modos de producción. Exacto. Y eso se refleja, me parece, que el nulo pensamiento crítico, que no es lo mismo que crítica, ojo, ¿no? Exacto, pensamiento crítico, sí. ¿No? Claro, no. Y bueno, ahí me gustaría, como tú digamos, desde una perspectiva crítica, ¿cómo valoras o cuál es tu perspectiva crítica con relación a tu trabajo en este campo tan lleno de protocolos, tan llenos de, habrá que decirlo, recetas de producción? De alguna manera, y en el caso del premio, para mí era la única obra posible. Sea lograda o no sea lograda, lo único que yo podía hacer ahí era mostrar a partir de un análisis riguroso de los elementos formales. Esto no hay que olvidarlo porque se confunde y la gente cree que yo estaba ironizando sobre obras. No hubo ironía, o sea, si el público tomó con humor es porque tenía las referencias muy claras y porque nuestra estética es un poco del humor, que no es lo mismo que la ironía, es distinto. O sea, el pensamiento crítico está en detectar estos elementos y habitarlos de una manera distinta. Entonces, yo sí digo, bueno, hay unísonos, vamos a poner unísonos. Los unísonos son apropiaciones de videoclips, que los estudiamos todos y que, bueno, a mí me tocaba estar de coreógrafa y eso es fuerte porque sí, el premio te obliga de pronto a alejarte y a hacer la mirada externa. Pero entonces por eso elegí ser como una científica que estaba en el laboratorio, porque ese mismo lugar, como que todos los lugares se intentaron habitar de una manera, con un twist distinto, ¿no? En esta idea de un poco de la iteración, que tú copias lo mismo, pero estás un poco chusco, un poco... Es un unísono, pero no. Son 5 bailarinas que están bailando muy bonito, pero la mitad no son bailarines formales. Una hizo gimnasia, el otro estudió teatro, Juanfran hace la música en vivo. Entonces también estaba este interés de, bueno, ponemos todos estos elementos, pero mostramos, se hace visible la manera de que está hecha, ¿no? O sea, estamos todos, yo aviento la playera de uno, que es el vestuario, o sea, como que todo este tinglado que parece mágico, como es la danza, bueno, no, está él, que es el que canta, que está al lado mío, que toma agua, está Nadia, que sale y pone las luces, se nombra a la persona que nos ayuda con el proyector, o sea, es como que todo el aparato, como que todo... Porque se critica que, bueno, sí, está criticando, pero está haciendo lo mismo. No, un ojo fino se da cuenta que no estoy haciendo lo mismo. Sí me estoy dando a la tarea de componer con mucho respeto a la manera que componen mis colegas sus otros trabajos, pero tratando de buscarle la vueltita, ¿no? O sea, son 5 cuerpos totalmente distintos, 5 cuerpos con formaciones diferentes. Y cada elemento que yo nombro está habitado desde un lugar crítico. Pero a mí me parece como, digamos, a mí lo que me parece interesante, que siempre se hace una reflexión, digamos, sobre el dispositivo escénico y no una reflexión
que acompañe eso de el contradispositivo, que son las reacciones de un público conformado por coreógrafos fundamentalmente, y ahí es donde a mí me parece que se movieron cosas súper interesantes en términos de cómo ese contradispositivo defiende los lugares del protocolo, del poder, del renuncia al diálogo crítico y se atrinchera en un lugar de señalar y no de la apertura al pensamiento crítico. Sí, nosotros tuvimos una respuesta muy linda en el premio, o sea, yo creo que un poco las risas vinieron porque mucho de lo que dijimos lo piensa casi todo el mundo, pero decirlo así en el escenario un poco generaba nervios y bueno, la risa es como, no sé, yo creo que para muchos es más cómodo, es una manera muy cómoda la maquila para el que ya tiene engrasado o aceitado esa manera de trabajar y también que a ver, que en el arte hay como, no sé, hay como en la vida, ¿no? Hay como dos, siento que están los que creen en esta idea del arte como algo sublime y que, o sea, eso que yo decía, las 5 propuestas ganadoras y las 6 ahora con la que ganó esta vez, apelan a la contemplación, apelan a emocionar, apelan sigue estando la cuarta pared, siguen estando en un terreno de representación muy fuerte, o sea, y todo esto para mí en el fondo conlleva la idea de que hay una verdad, ¿no? De que hay un arte verdadero. Y eso para mí está muy cerca de una idea de Dios también, ¿no? De que hay una verdad absoluta y que sí, se ríen, pero bueno, uno sabe que la neta es tal, ¿no? Y yo soy una militante atea. Y sí me parece que está muy bien emocionar y lo que sea, pero me parece que eso es un efecto colateral del trabajo. O sea, si a alguien le emociona será por su bagaje, por su experiencia, pero no es el objetivo de un trabajo. Entonces, que califican mi trabajo como que emociona, me parece anacrónico. O sea, me parece, incluso en los términos de cómo lo juzgaría el jurado el premio. Entonces, no... Eso por un lado. Y por otro, eso, creo que nada, habrá coreógrafos a los que les queda más cómodo trabajar y no tienen conflicto con ser parte de un sistema que oprime, o sea, que tiene, ¿no?, esta idea de bailarines obreros que no cobran ensayos, que no cobran, que todavía, que sí hay políticas muy buenas en el sentido de mejorar los tabuladores de las funciones, con la nueva coordinación hay una conciencia muy clara de que los bailarines no cobran en los ensayos, entonces se trata de compensar con la remuneración en las funciones, pero es sabido que siempre van a llevar muchas menos ganancias que el coreógrafo, entonces ahí ya es una opción. Yo creo que fue muy bien recibido. Una lectura simple y equivocada sería la de, se está burlando de las últimas 5 obras, no era para nada la intención, una lectura fina del trabajo se da cuenta que lo estoy habitando y que lo estoy tomando con mucha seriedad y que lo hicimos en colectivo también.